Buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Así es. Buenos días, compañeros. Doctora, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentarles lo que es el tema de anatomía, embriología y fisiología renal. El equipo va a estar conformado por Felipe Jesús Gómez García, Nadia Deyanira Martínez Juárez y su servidora Alejandra Guadalupe Ríos Castillo. Vamos a empezar hablando sobre lo que es la anatomía renal, comenzando con las generalidades. Sabemos que el riñón tiene una forma pardo rojiza, tiene un color pardo rojizo con una forma de haba o de alubia y se va a encontrar localizado en la pared posterior del peritoneo, recordando pues que este es un órgano retroperitoneal y va a estar localizado en lo que es al lado de la columna vertebral. Nadia se está moviendo. Gracias. Su límite superior se encuentra a la altura de la ósea vértebra dorsal y su límite inferior se encuentra a la altura de lo que es la vértebra lumbar. ¿Pueden ver lo que es mi ratón? Bueno, el riñón izquierdo. Okay. Bueno, aquí tenemos. El riñón izquierdo se va a encontrar en una localización más arriba de lo que es el riñón derecho debido a la posición del hígado. Y vamos a tener que pesan alrededor de 150 a 160 gramos. Van a tener medidas de 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y van a poseer 3 centímetros de grosor. También van a estar rodeados por lo que es una membrana fibrosa que conocemos como la cápsula renal. Ahora, antes de hablar en lo que es de profundidad de la anatomía renal, vamos a hablar de lo que es su fascia y de las relaciones que los riñones tienen. Su fascia va a tener una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior la conocemos como fascia renal de Gerota y la hoja posterior la conocemos como fascia de Zuckerman. También va a estar rodeado de lo que es tejido adiposo, que se conoce como tejido adiposo perirrenal. Ahora, en cuanto a sus relaciones, tanto lo que es el riñón derecho como el riñón izquierdo, en su polo superior, van a tener relación con la glándula suprarrenal. Y en cuanto al riñón izquierdo, en lo que es su borde externo, va a tener relación con lo que es el vaso. En la cara anterior va a tener relación con lo que es el estómago, la cola del páncreas y lo que es la flexión esplénica del colon. Ahora, hablando de lo que es el riñón derecho, va a tener relación con lo que es la vena cava inferior, en su borde interno o borde medial con lo que es la segunda porción del duodeno, también con lo que es el hígado y la flexión hepática del colon. Ahora sí comencemos a hablar en profundidad sobre la anatomía renal. En el borde medial va a tener una depresión que conocemos como hilo renal, que va a estar limitada por un labio anterior y un labio posterior, y esta se va a continuar por una por lo que es una cavidad que conocemos como seno renal. En el seno renal se va a encontrar la vascularización renal y también lo que es la extremidad terminal del uréter, como vemos aquí. El uréter ascende y termina en lo que es lo que conocemos como pelvis renal. La pelvis renal se va a dividir en lo que son ramas mayores, que conocemos como cálices mayores, y estas a su vez se van a subdividir en lo que son las cálices menores, que tenemos alrededor de 7 a 14 cálices menores. Las cálices menores se van a dilatar en su extremidad y van a tener relación con lo que es la papila medular, perdón. Ahora, en cuanto al parénquima, vamos a tener que está conformado por la corteza y la médula, la corteza en la parte externa, la médula en la parte interna. En lo que es la corteza vamos a tener que forma como un arco y está justamente después de la cápsula, y vamos a tener que va a tener proyecciones hacia lo que son entre las unidades individuales de la médula. Estas proyecciones las conocemos como las columnas de Bertin. También va a tener ciertas estriaciones que las conocemos como los rayos medulares.
Ahora, en cuanto a la médula, esta va a ser de un color un poco más pálido que la corteza y va a tener unidades individuales en forma cónica que van a tener la base hacia lo que es la corteza, y estas las llamamos como pirámides medulares o pirámides de Malpighi. Estas pirámides, en su vértice, va a estar dilatado y va a contener lo que son las papilas renales, y va a existir lo que conocemos como área cribosa, a lo que es cuando el túbulo colector mayor va a traspasar tanto lo que es la papila medular como la parte terminal de lo que es el cáliz menor. Y eso lo conocemos como la área cribosa. A ver, Nadia, ¿me quitas el control? Porque se me está trabando un poco. Ok, bueno. Una disculpa, ¿sí me siguen escuchando? Sí, perfectamente. Sí. Gracias. Lanza la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la vascularización renal. Sabemos que proviene de lo que es la arteria renal, esta misma proviene de la aorta abdominal. La arteria renal, antes de entrar a lo que es el ilio, se va a dividir en lo que es una arteria anterior y una arteria posterior. Estas las conocemos como la arteria segmentaria. Aquí tenemos la arteria segmentaria anterior y la arteria segmentaria posterior. Esta misma, al entrar al parénquima, se va a dividir en las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares van a discurrir en lo que son las columnas de Bertin hasta llegar a lo que es la base de las pirámides medulares o pirámides de Malpighi, y cuando llegan a esta base se van a subdividir en lo que conocemos como arterias arciformes o arcuatas. Las arterias arciformes o arcuatas van a rodear lo que es la base de la pirámide de Malpighi y se van a subdividir en lo que conocemos como arterias interlobulillares. Estas van a tener un trayecto recto hacia lo que es la corteza, y estas mismas van a dar a arteriolas cortas conocidas como las arteriola aferente. Aquí, como podemos ver en la imagen con el número 6, la que estoy señalando es la arteriola aferente. Esta misma va a dar lo que son ramas más cortas, cada una va a originar un capilar, y el conjunto de estos capilares es los que conocemos como ovillo o penacho glomerular. Hasta la siguiente, por favor. Bueno, regresate a la anterior. Aquí, solamente para explicar rápidamente, el retorno venoso del riñón va a seguir lo que es un trayecto opuesto a lo que es la circulación arterial. En este, pues los plexos capilares subcapsulares van a drenar hacia lo que es un plexo de venas estrelladas, y esas mismas van a drenar hacia lo que son las venas interlobulillares, y luego estas pues hacia las venas arciformes, a las que desembocan igualmente en lo que son las arterias interlobulares, y estas pues también desembocan hacia lo que conocemos como arterias tributarias mayores del ilio, que van a formar finalmente la vena renal, que drena hacia la vena cava inferior. Y en cuanto a su inervación, se va a dar gracias a el plexo celíaco, y está compuesto tanto de ramas adrenérgicas como colinérgicas, que pueden ser tanto mielínicas o no mielínicas. Das al siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con la histología. Hablando de la nefrona es la unidad morfofuncional del riñón. Tenemos alrededor de 1.5 a 2 millones de nefronas repartidas por lo que es toda la corteza renal, y pues en esta vamos a distinguir lo que son dos componentes principales, que es el glomérulo renal y el sistema tubular. Hablando de lo que es glomérulo, vamos a tener que está
rodeado de lo que es una cápsula, la conocida cápsula de Bowman. Esta va a tener lo que son dos capas, una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral va a estar constituida por unas células llamadas pericelos y la capa parietal por unas células llamadas como podocitos. Ahora, el epitelio parietal de lo que es la cápsula de Bowman, junto con lo que es la pared, como podemos ver en la imagen, de los capilares, va a formar lo que es un sistema especializado que conocemos como la barrera de filtración. Este va a permitir que la sangre llegue hasta los capilares glomerulares y se ha sometido a lo que es un proceso de ultrafiltración. Y vamos a tener también que la membrana basal glomerular no va a estar totalmente en toda la superficie del capilar glomerular. Entonces, en ese espacio en el que no se encuentre entre dos asas capilares, va a estar lo que es un tejido conectivo, que es especial y se va a denominar como mesangio, que va a tener también las células mesangiales. Y por último, pues en esta imagen vamos a poder ver lo que es la mácula densa, que va a formar parte del aparato yuxtaglomerular. Y ya más adelante en la fisiología vamos a ver un poco más de las funciones, y lo importante ahorita es que recuerden pues todas las partes del glomérulo y tanto del sistema tubo-colector. ¿Le das al siguiente, por favor? Bueno, aquí vamos a ver el sistema. Vamos a tener primero en el número 5, no sé si lo puedan ver bien. En el 5 vamos a tener el túbulo contorneado proximal. El mismo se va a continuar con lo que es la rama descendente de la asa de Henle, que va a continuar con la rama ascendente de la asa de Henle. Continuamos con el túbulo contorneado distal y el conducto colector. También olvidé aquí mencionar lo que es la sangre, va a dejar el glomérulo y va a ir hacia lo que es la arteriola deferente. Esta va a estar cerca de lo que son los túbulos y va a formar también lo que es una red de capilares que forma como una malla en donde va a existir lo que es el intercambio, como podemos ver que va a estar alrededor de la asa de Henle. Bueno, eso fue un repaso rápido de anatomía y vamos a continuar con lo que es la embriología con nuestra compañera Nadia. Bueno, buenos días. Como mencionaba mi compañera Alejandra, vamos a continuar con la embriología renal. Es indispensable que el riñón desarrolle coordinadamente sus estructuras complejas y a su vez también pues sus tipos celulares específicos para que este mismo pueda llevar a cabo sus funciones correctamente, como lo es pues el regular la composición de los líquidos corporales y pues la presión arterial, etc. El riñón va a provenir de lo que es el mesodermo y lo que es el enlace entre la yema ureteral junto con el mesénquima metanéfrico van a formar el riñón definitivo. Más adelante pues vamos a entender por qué el riñón definitivo y cuáles son estas partes que les estoy mencionando. Podemos pues separarlo para poder explicar correctamente lo que es la embriología, lo que es sistema renal, sistema colector, sistema excretor y vejiga y uretra. Empezando por el sistema renal, este va a tener una secuencia craneocaudal y pues se va a llevar a cabo durante lo que es la vía intrauterina y se dice que se forman 3 sistemas renales. El primero va a ser el pronéfros, que este va a ser rudimentario. El segundo van a ser los mesonéfros, que pues van a llegar a tener función, pero solamente en lo que es el periodo fetal temprano, que vienen siendo estos, y los terceros y los últimos, que van a ser los metanéfros, los cuales van a dar origen a el riñón definitivo. Más específicamente, pues los pronéfros, en lo que es al inicio de la 4ª semana, se van a poder observar de 7 a 10 grupos celulares sólidos en lo que es la región cervical. A estos se les va a denominar como nefrotomas, pero estos van a terminar pues involucionando. Ahora, los mesonéfros, que tanto los mesonéfros como los conductos mesonéfricos, que son estos, van a venir de lo que es el mesodermo intermedio.
Ahora, en una etapa temprana de lo que es la cuarta semana, van a aparecer los primeros túbulos excretores. ¿Cuáles son estos? Son esos que estoy señalando. Estos se van a elongar y van a constituir un asa en forma de S, en la cual, en lo que es el extremo medial, en esta parte, van a adquirir el óvulo capilar, que nos mencionó mi compañera Alejandra. Estos, pues, van a terminar formando lo que es el glomérulo. En estos túbulos excretores van a rodear a este vello capilar para de esta manera pues formar lo que es la cápsula de Bowman. Ahora, esto es con respecto al extremo medial, pero en el extremo lateral o en la región lateral de lo que son los túbulos excretores, este túbulo va a ingresar a lo que es el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff o conducto colector longitudinal. Se puede llamar de esas tres formas. Estos túbulos excretores se van diferenciando caudalmente y los túbulos que quedan cranealmente junto con sus glomérulos se van a ir desapareciendo. Tanto que en la mujer estos conductos o estos túbulos excretores van a desaparecer por completo, pero en el hombre pues van a persistir algunos de los que se formaron al último, como lo son los túbulos excretores caudales. Ahora, los metanéfros, estos, como les mencionaba, pues van a ser los riñones definitivos, van a aparecer en la quinta semana. Sus unidades excretoras se van a generar a partir de lo que es el mesodermo metanéfrico y van a tener función en lo que es la semana número 12. Ahora pasamos a lo que es el sistema colector. Aquí los conductos colectores ya finales, que vienen siendo estos, se van a desarrollar a partir de lo que es la yema ureteral. Esta yema ureteral es una invaginación del conducto mesonéfrico, que es este que se encuentra en color azul, cerca de lo que es la cloaca. Esta yema ureteral se va a dilatar para de esta manera formar la pelvis renal primitiva. Esta misma se va a dividir en dos porciones, la porción caudal y la porción craneal, para que de esta manera formen lo que son los cálices mayores. Ahora, cada cáliz mayor se va a subdividir, se va a bifurcar, y va a entrar en lo que es el blastema metanéfrico, que es este color negro, o tejido metanéfrico. Entonces, al momento en que penetra en este blastema metanéfrico, se va a continuar subdividiendo de 12 o más generaciones, donde la segunda generación va a absorber a los de tercera y cuarta generación, para de esta manera formar lo que son los cálices menores. Ahora, les mencionaba que son de 12 a más generaciones. De la quinta generación y sucesivas a esta, van a... ¿Cómo se llama? Mejor palabra. Se van a elongar de manera que van a formar los túbulos colectores, y estos mismos van a converger o van a terminar en lo que es el cáliz menor, para de esta manera formar lo que es la pirámide renal. Entonces, podemos decir que la yema ureteral va a dar origen tanto al uréter, a la pelvis renal, a los cálices mayores, a los cálices menores, y también a de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Eso es como que de manera de resumen. Ahora, en el sistema excretor, como mencionamos, por los túbulos colectores, en su extremo distal van a estar cubiertos por capuchones de tejido metanéfrico. Las células de estos capuchones de tejido metanéfrico van a formar vesículas renales. Estas vesículas renales se van a convertir en túbulos en forma de S, en donde van a terminar lo que son los capilares, y de esta manera va a formar los glomérulos. Ahora, estas vesículas renales que se elongaron o que formaron una forma de S van a continuar igual elongándose para dar
para formar parte ya de lo que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y pues el túbulo contorneado distal. Entonces podemos decir que el riñón se va a desarrollar a partir de el mesodermo metanéfrico, que este va a dar origen o a proveer a las unidades excretoras, y a partir de la yema ureteral, que esta va a dar origen al sistema colector. En el nacimiento se dice que hay alrededor de 1 millón de nefronas en cada riñón, y al momento del nacimiento es cuando se detiene pues la formación de las mismas. Ya después de pues ya no va a haber formación de estas. Alrededor de la semana número 10 se van a diferenciar los capilares glomerulares para así formarse, pero no es hasta la semana 12 cuando empieza la producción de la orina. Y ahora ya por último, en cuestión a la vejiga y a la uretra, durante la 4ª a la 7ª semana, la cloaca se va a dividir en 2 partes, en una región anterior y en una región posterior. La región anterior va a ser lo que es el seno urogenital, y la región posterior va a ser el conducto anal. Pueden distinguirse 3 porciones en la región anterior, que es el seno urogenital. La primera es la porción superior, que es la más grande, que pues va a dar origen a la vejiga urinaria. La segunda es el uretraco, que va a persistir y va a conectar lo que es la pieza de la vejiga con el cordón umbilical. Y la última es la porción pélvica del seno urogenital primitivo. En el varón va a dar origen tanto a los segmentos membranosos como a los segmentos prostáticos de la uretra. Y ahora vamos a continuar con lo que es la fisiología renal. Muy buenos días. Pues para dar inicio aquí lo que es la fisiología renal, pues vamos a entrar un poquito en contexto, ¿ok? Como sabemos, pues la mayor parte de las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales, pues se producen en un medio líquido, ¿ok? O sea, en agua. Y en estos van a haber disueltas diversas sustancias, como lo que son minerales, proteínas, y en menor medida otras, ¿verdad? Ok, entonces, en este medio líquido, nosotros lo podemos dividir de forma muy general en 2 compartimientos, uno extracelular y uno intracelular, que van a tener características pues físico-químicas bastante distintas, pero van a tener una osmolaridad idéntica, ¿ok? Y mediante lo que son procesos activos o pasivos, pues el líquido intracelular se va a mantener en constante intercambio con el extracelular. Esto es importante porque diversos factores pues, van a tender a modificar lo que es el volumen y la composición del líquido extracelular. Entonces, ¿cuáles van a ser estos factores? Pues van a ser la ingesta o pérdidas de agua y electrolitos, a lo mismo de que va a haber adición de pues, productos de lo que es el desecho del metabolismo celular. Entonces, pues podemos intuir entonces que la misión fundamental que va a tener el riñón pues va a ser más que nada estabilizar lo que es el volumen y las características físico-químicas del líquido extracelular, y de manera indirecta también el intracelular, porque si recuerdan, pues estos están en un constante intercambio, entonces si uno cambia, el otro se ve afectado. Y pues más que nada, estos procesos se van a llevar a cabo mediante la formación de orina. Nosotros vamos a estabilizar lo que es el volumen y las características físico-químicas mediante la formación de orina. ¿Y cómo vamos a dar esta formación de orina? Sencillo, con 2 procesos fundamentales, que va a ser la formación de un gran volumen de ultrafiltrado de líquido extracelular, que va a rondar entre 150 a 180 litros por día, y el posterior procesamiento selectivo de este filtrado, porque no se trata solamente de que pues se haga este ultrafiltrado y ya no, hay que también nosotros pues dar este procesamiento selectivo. Ahora, este procesamiento pues va a condicionar la conservación de aproximadamente el 99% del agua filtrada, permitiendo entonces una excreción que ronde entre 1 y 2 litros diarios. Si bien los electrolitos se van a conservar o se van a excretar selectivamente dependiendo de cómo se encuentre ese espacio o ese compartimento extracelular, mediante lo que son los procesos de intercambio tubular. ¿A qué me refiero con esto? De que si en nuestro espacio extracelular se encuentra en una elevada concentración de sodio, pues obviamente va a aumentar la excreción
de este soluto. Bueno, entonces ya entramos un poquito en contexto, le das a la que sigue si eres tan amable. Entonces entramos a lo que es el flujo sanguíneo renal y su regulación. Vamos a ver esto rápido nada más para entenderlo. Cuando nosotros hablamos de la formación de una gran cantidad de ultrafiltrados de plasma en los glomérulos, pues sabemos que entonces vamos a requerir una irrigación sanguínea pues bastante abundante, ¿verdad? Como ya nos comentaban al principio, pues está bastante irrigado el riñón. Ahora, lo que es el riñón humano normal va a recibir un flujo sanguíneo renal de aproximadamente 1200 mililitros por minuto, pero dado que hay un hematocrito de aproximadamente el 45%, pues nos va a corresponder aproximadamente 660 mililitros por minuto de flujo plasmático renal. Esto lo convierte en el que recibe mayor cantidad de todos los órganos del cuerpo por gramo de tejido. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿O por qué se puede dar este ultrafiltrado? Bueno, esto se debe a la existencia de una red vascular con una resistencia relativamente baja. Como podemos observar en nuestra gráfica de la izquierda, pues la primera resistencia que vamos a tener se va a deber a lo que es la arteriola aferente, antes de iniciarse a lo que es el ovillo capilar glomerular. En ella, pues se produce una gran cantidad en cuanto a la caída de la presión hidrostática de la sangre, que realmente no es tanto como se pudiera prever dado a la magnitud de la resistencia, pero esto se da más que nada debido a que saliendo de lo que es el ovillo capilar, pues se va a encontrar otra resistencia importante, que va a ser la de la arteriola eferente. Ahora, si nos situamos nosotros en la gráfica de la derecha, pues vamos a hablar sobre una característica básica de lo que es la regulación del flujo sanguíneo en cualquier órgano, pero es especial en el riñón, que va a hacer que su intensidad de mantener una constante en cuanto a la relativa independencia con la presión arterial, y es en lo que se basa su autorregulación, y es en la cual nosotros podemos manejar o se estipulan tres teorías, que es la teoría miogénica, la retroalimentación tubuloglomerular o la teoría metabólica, que de forma sencilla, pues la teoría miogénica nos habla de cuando el músculo liso de las arterias se contrae y se relaja en respuesta a los aumentos o disminuciones de la tensión de la pared vascular. Cuando hablamos de la teoría de la retroalimentación tubuloglomerular, pues no es más que una vasoconstricción preglomerular que nos va a causar una reducción en el flujo sanguíneo renal, una disminución en la presión intracapilar y de la filtración glomerular. Mientras que la teoría metabólica pues nos habla de que como hay un mantenimiento relativamente constante en lo que es el metabolismo celular, si hay una hipoxemia, pues nos va a decir que va a haber una pequeña necrosis, lo cual va a comenzar la síntesis de sustancias vasodilatadoras. Pero si tenemos por el otro lado la hiporexia, pues entonces vamos a comenzar la producción de sustancias vasoconstrictoras y comenzar a una mayor eliminación de metabolitos vasodilatadores, lo que nos lleva a una consecuente vasoconstricción. Todas estas teorías pues van de la mano, porque realmente una no es ciencia cierta y es tal cual, sino que más bien se complementan. Pueden estar sucediendo dos o pueden estar inclusive sucediendo las tres al mismo tiempo, dado que son mecanismos de autorregulación que va a tener el riñón para protegerse, ¿verdad? Entonces, ¿le das a la que sigue? Ahora sí, ya entrando a lo que nos importa un poquito más, que son los mecanismos de transporte a lo largo de la nefrona. Aquí nosotros vamos a comenzar con lo que es el túbulo proximal, donde se van a reabsorber aproximadamente las 2/3 partes del agua, el cloruro y el sodio, así como prácticamente lo que es el carbonato, azúcares, aminoácidos, y al igual que los péptidos que fueron filtrados. Ahora, en lo que es en esta zona, pues la reabsorción va a ser isosmótica. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de que es una reabsorción isosmótica? Sencillo. Aquí hablamos de que el líquido que abandona lo que es la luz tubular va a ser igual a la osmolaridad que va a tener el plasma. O sea, se va a situar aproximadamente entre 290 a 300 milosmoles sobre kilogramo. ¿Ok? A eso nos referimos cuando decimos que es isosmótica. Entonces, ¿cómo se va a dar esta reabsorción? Sencillo. Cuando nosotros hablamos del túbulo proximal, se va a basar en la existencia de una proteína. Vamos a hablar de la enzima sodio-potasio de ATPase dependiente, ¿ok? Esta es la que va a ejercer aquí el trabajo. ¿Y cómo va a llevar esto? Pues va
pues como ya hemos visto, va a tomar 3 moléculas de sodio, las va a sacar de la célula, va a ingresar 2 de potasio. ¿Y por qué es importante esto? Porque curiosamente estas moléculas de potasio lo que van a hacer es que al momento de que ingresan a la célula van a salir nuevamente, dado que esta membrana es muy permeable al potasio, lo que va a causar un gradiente eléctrico, pero negativo, en el aspecto de que estamos sacando cationes de esta célula, entonces se hace negativa la célula, estamos creando un gradiente eléctrico, un gradiente químico, y damos la pauta para que el sodio que se encuentra en la luz tubular pueda ingresar al interior de la célula mediante sus cotransportadores o con sus contratransportadores, como sodio glucosa, sodio aminoácidos, sodio fosfato, o su contratransportador, sodio hidrogeniones, ¿ok? Eso es hablando al respecto del sodio. Tenemos por el otro lado lo que es el cloro. Recuerden que aquí vamos a tener la reabsorción de cloro y de sodio. ¿Cómo se da la del cloro? Pues se da un poquito diferente, dado a que casi todas las sustancias fueron ya reabsorbidas en cuanto a bicarbonato, azúcares, todo lo demás, y la concentración de cloro aumenta en la luz tubular, pues esto va a crear un espacio tubular electronegativo, lo que va a favorecer el traslado de estos cloros a través de las membranas y facilitando su reabsorción. Esto se da más que nada en las zonas que son más permeables, como lo que es las zonas transcelulares o las zonas que están entre las células, son estrechos. De hecho, aquí los podemos observar cómo se da pues a través de las células, ¿verdad? Esto es algo sencillo de comprender. Entonces le damos a la que sigue, si es tan amable. Bueno, ahora vamos a hablar de la asa de Henle. Aquí, pues nosotros lo podemos pues dividir en 3 grandes segmentos, ¿verdad? Es la descendente delgada, la ascendente gruesa y la ascendente delgada. En esta es la que más tiene un poquito más de importancia, es la ascendente gruesa, pero vamos a explicar las dos. Aquí lo importante de entender de la asa de Henle es que la reabsorción de sodio va a ser siempre una fracción fija, ¿ok? Va a ser aproximadamente el 25% de lo que es la carga filtrada. Ahora, aquí vamos a tener una acción realmente nula de la enzima sodio-potasio ATPasa, o sea que no va a haber una reabsorción de cloruro de sodio, pero a la vez también no va a haber reabsorción de agua, porque tiende a ser pues impermeable. Ahora, hablando de la rama ascendente delgada, pues aquí también persiste lo que es la ausencia del transporte activo de sodio, pero pues ya es un poco más permeable al cloruro de sodio, pero sigue siendo totalmente impermeable al agua. Después seguimos con lo que es la parte gruesa, que es la que nos interesa un poco más. Entonces, aquí esto también la podemos llamar lo que es túbulo distal recto, que es impermeable al agua y existe un transportador en el borde del cepillo de la célula, que es muy importante, que aquí lo podemos ver, que es el cotransportador sodio-cloro-potasio, que de hecho es sitio para la acción de fármacos como lo es la furosemida. Entonces ya ingresan nuestras moléculas y pues ya como sabemos nuestro sodio pues va a ingresar a la sangre mediante con la bomba, y lo que es el cloro y el potasio pues ya simplemente con sus proteínas que los van a transportar fuera de la célula, ¿verdad? Y pues por otra parte también tenemos el potasio, que puede inclusive volver a regresar a lo que es la luz tubular. Aquí es importante recalcar, porque ya empiezan a cambiar un poco. La reabsorción de solutos, en ausencia de la reabsorción de agua, hace que el líquido que salga del asa ascendente gruesa sea hipotónico. ¿Por qué hablamos de que es hipotónico? Porque esa parte de lo que es el asa de Henle es impermeable al agua, pero sí hay una salida de solutos precisamente por este cotransportador. Entonces hablamos de que la osmolaridad de lo que hay en el tubo, en la luz tubular, pues obviamente está perdiendo solutos, pero no está perdiendo agua, entonces los solutos están disolviendo en esa cantidad de agua. Entonces estamos hablando de que ya se encuentra en un estado hipotónico, ¿ok? ¿Le das a la que sigue?
Ok, entonces ahora vamos a hablar de el túbulo distal. Aquí es importante mencionar que el túbulo distal lo podemos manejar en dos porciones. Una, la contorneado distal, que es la inicial, y una porción final. ¿Por qué hacemos esto? Sencillo, porque la porción final es más similar al túbulo colector, y es ahí donde lleva su importancia. Entonces, lo que es la reabsorción del sodio en el túbulo distal es igual como la que estábamos manejando. Utilizamos la bomba sodio-potasio, ATPase dependiente, y transportamos sodio, el potasio, y con cotransportadores volvemos a meter el sodio y así lo reabsorbemos. Lo importante aquí van a ser estos puntos dianas para lo que son la acción de fármacos, por ejemplo aquí lo que son las tiazidas. Por eso es importante pues saber a qué región se encuentra y qué vamos a estar bloqueando, ¿verdad? Ahora, aquí también hay que destacar la existencia de un cotransportador, contratransportador, que es el sodio-calcio, que si por ejemplo se ve inactivado el contratransportador de tiazidas, pues entonces este va a inhibir la secreción de calcio y la disminución por consiguiente de la calciuria. Ahora, del mismo modo que la rama ascendente, pues el ACNG, la parte inicial del tubo distal es completamente impermeable al agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente estamos hablando de que nos vamos a encontrar que cuando salga cuando pase por ahí el agua de la luz tubular, pues vamos a encontrar una orina todavía hipotónica. ¿Ok? ¿Pásale que sigue? Ok, entonces ya entramos aquí a lo que es el túbulo colector. Aquí lo importante del túbulo recolector, hay que entender que no es tan importante por la cantidad de solutos que puede reabsorber, sino más bien por el agua que puede reabsorber y sobre todo los ajustes finales que nos puede llegar a dar para tomar la concentración correcta de solutos que precisamente en nuestro espacio o nuestro compartimento extracelular nos está pidiendo, ¿ok? Aquí también es importante mencionar que la permeabilidad de la membrana del túbulo conector que tiene va a estar dada o va a estar regulada por la ADH, por la hormona antidiurética, que como ya sabemos este mecanismo se da dado que la hormona antidiurética pues activa los receptores V2 de lo que son las acoporinas 2, aumenta su expresión y por ende comienza a haber una reabsorción masiva de agua, ¿ok? Entonces, aquí también vamos a tener algunos canales de sodio, como lo que es, aquí lo podemos observar, que van a ser sitio molecular de acción para, por ejemplo, antidiuréticos como lo es la amilorida. Ahora, lo que les comentaba, lo que aquí es importante, le das a la que sigue, de esto es la capacidad de ajuste que van a tener. Por eso lo que es el túbulo proximal y el asa de Henle son constantes, excepto la porción final de lo que es el túbulo distal y lo que es el conducto colector, no son tanto de que voy a reabsorber, sino voy a ser selectivo para saber cuánto debo y cuánto no debo. Por ejemplo, me explico, del lado izquierdo tenemos aquí nosotros la célula principal de secreción de una porción terminal del túbulo distal. Supongamos que en este punto yo tengo una dieta muy alta en potasio. Esto quiere decir que no necesito reabsorber potasio. ¿Qué hago? Sencillo, uso mi bomba de sodio-potasio ATPase dependiente, sale el potasio y el potasio ya sale directamente porque no lo necesito, ya sale a través de canales de membrana. Por el otro lado, tenemos aquí la reabsorción de potasio con una célula intercalada alfa del conducto colector. Dice, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo una dieta muy deficiente en potasio, necesito más potasio, hay que aumentar la reabsorción de potasio, utilizamos una bomba potasio hidrogeniones, nos quedamos con el potasio y igualmente pasa a través de canales de potasio que son específicamente para ellos y ya se reabsorbe. Y esta es la manera en cómo el túbulo colector y lo que es la porción terminal del túbulo distal pues son importantes para manejar ese ajuste final que nosotros tenemos para saber si necesitamos más o menos solutos, ¿sí? Entonces ya le das a la que sigue, si es tan amable. Y finalmente llegamos a los mecanismos de concentración y dilución del vino. Bueno, si le pusieran atención, pues realmente se dan cuenta que desde que vamos aprendiendo cómo se van
pues absorbiendo los solutos vamos viendo cómo se va diluyendo o concentrando la orina, ¿verdad? Podemos ver que primero en lo que es aquí en lo que es la porción proximal, pues estamos hablando de que es isotónica, no pasa nada, se absorbe en soluto, se absorbe en agua de manera igual. Pero cuando llegamos aquí a lo que es en la de Gen, en el segmento delgado ascendente y grueso ascendente, pues vemos que se ve impermeable, ¿verdad? Entonces comienza aquí a aumentar la reabsorción de solutos, pero no la de agua. Entonces, por eso la osmolaridad se ve disminuida, aquí podemos ver que disminuyó a 100. Y así nos vamos también en el túbulo contorneado distal. Ya cuando llegamos aquí al túbulo, bueno, a la porción final del túbulo contorneado distal, podemos observar cómo nuevamente aumenta lo que es nuestra osmolaridad hasta 300 milosmoles por kilogramo, o sea, aumenta a la osmolaridad que tiene el plasma. Después vamos bajando, llegamos al túbulo colector y podemos ver cómo aumenta drásticamente a 600 milosmoles, inclusive hasta 1200 milosmoles, y esto se da principalmente por la actividad de la hormona antidiurética. ¿Qué pasó aquí? Pues puede ser que haya una depresión del volumen, haya una hipovolemia o cualquier cosa. Entonces lo que sucede aquí es que, supongamos, se elevó la osmolaridad sérica, se activan los osmoreceptores en el hipotálamo dice, ¿sabes qué? Hipófisis, aviéntate y genera y secreta hormona antidiurética, activas las acoporinas 2 y comienza la reabsorción de agua y entonces aumenta la concentración de la orina. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo agua de manera muy drástica por la activación de estas acoporinas. Pero por el otro lado tenemos cuál sería la actividad sin la hormona antidiurética y podemos observar que se mantiene casi igual, excepto en la porción distal final del túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, donde pues realmente, como si es permeable, pues sí hay reabsorción de agua y hay aumento de la osmolaridad, pero no de igual manera como si estuviera la pH elevada, ¿verdad? Entonces, pues esto es importante para entender, creo yo, y pues ya hasta aquí llegaría nuestra presentación. Como sabemos, pues realmente el riñón tiene muchísimas más funciones endocrinológicas, inclusive a nivel cardiovascular, pero pues por cuestiones de practicidad, pues nada más se ve esto, pero hay que recordar que el riñón tiene muchísimas más funciones. Sería toda nuestra parte, muchas gracias. Muy bien. Este, mm, pues ustedes ven aquí varias cosas. En estas, varias cosas de las que estamos mencionando, es que, tenemos que compaginar todo, tanto la embriología, la anatomía y la fisiología. ¿Y por qué es importante todo esto? Pues es importante por el hecho de que desde la formación, desde que inicia la formación, desde el inicio de la cuarta semana de gestación, pues inicia las etapas de formación de los riñones, pero sí existen importancia por el hecho de acuerdo cómo va evolucionando el embarazo. Ustedes vieron que hasta la semana 12 son los tiempos cruciales para la formación de cada una de las estructuras del riñón y que no nada más es la formación de la estructura, sino también la funcionalidad de cada una de ellas. Y que ya el riñón en conjunto, con el número de nefronas correcto, van a empezar a trabajar en forma conjunta hasta en la semana 28. Por eso es muy importante el hecho de que el producto no nazca antes de ese tiempo, porque si nace antes de ese tiempo o precisamente en ese tiempo donde ya es funcional totalmente las nefronas, entonces vamos a tener problemas precisamente en la regulación de todas esas funciones de filtración, de reabsorción, de secreción y de excreción. Y entonces pues el bebé se va a ver afectado en muchos mecanismos o bien en el metabolismo
del calcio, en el metabolismo del crecimiento, en el metabolismo de la osificación ósea, o sea, repercute en muchas estructuras del cuerpo humano. También debemos de tomar en cuenta que anatómicamente, de acuerdo al origen embriológico, pues tiene una estructura también distribuida, pero que no está exactamente igual en un riñón y en el otro. O sea, podemos encontrar variantes, pero son normales. Pero sí debemos de saberlas, como médicos, de que esas variantes las podemos encontrar de acuerdo al origen embriológico, que podemos encontrar un riñón ectópico, podemos encontrar un riñón numerario, extranumerario, o bien podemos encontrar un solo riñón, pero que va a funcionar por los dos, y que también podemos encontrar un riñón anular o bien un riñón en herradura, pero que tiene una funcionalidad normal. Y también que hay variaciones entre la funcionalidad de un riñón y otro, y que se van a compaginar los dos y que los dos van a funcionar no exactamente un 50% y un 50%, que siempre va a funcionar más uno que el otro. Y eso está relacionado con los aspectos anatómicos de la distribución del flujo sanguíneo a cada uno de los riñones. Nosotros recordamos que el riñón izquierdo está primero, está más arriba, precisamente por las relaciones anatómicas que ya nos mencionaron y que está ligado ahí. Entonces, la arteria renal va a ser más recta. De hecho, es más larga, pero esta tiene una amplitud un poquito mayor que la de la derecha. Así es de que el flujo va a ser mayor, pero eso no quiere decir que porque le llega más flujo de sangre va a funcionar mejor. O sea, puede ser que funcione más el riñón derecho y menos el riñón izquierdo, pero los dos se van a compaginar igual. La siguiente es que también, de acuerdo a lo que vieron ahorita el origen embrionario, de cómo se forma todo el parénquima renal, que también va por lobulaciones, y podemos encontrar un riñón lobulado que puede estar más pronunciado, el lóbulo superior, el medio inferior, pero esto no significa que tenga alteraciones en la funcionalidad. Son variantes. No precisamente tiene que estar exactamente en forma de frijol, de alubia. Podemos encontrar algunas variantes en las cuales van a predominar algún lóbulo de los que estamos mencionando, pero la funcionalidad, nosotros es la que tenemos que verificar. La siguiente es en el sistema urinario. De acuerdo también que podemos tener un solo uretero, pero también podemos tener varios ureteros. Podemos tener una segmentación, que esa división de los cálices no se haga totalmente, y entonces que queden separados uno del otro, y entonces se llama doble sistema colector o doble sistema urinario. Puede ser completo, que quede nada más en el tercio superior, o bien que se vaya hasta la vejiga, y entonces ese puede ser completo, pero también la funcionalidad debe de ser la adecuada. Y la siguiente es en cuanto a la vascularidad. En la mayoría de los casos tenemos más de dos arterias, porque en el momento inmediatamente de que sale de la aorta, se divide la arteria renal, y entonces en lugar de tener una arteria renal, pues ya tenemos dos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, pero pues obviamente que el calibre de cada una de ellas pues va a ser mucho menor. ¿De qué nos sirve todo eso? Pues podemos encontrarlo como normal, pero también pueden estar relacionado con alguna patología. Cuando hay alguna estenosis vascular, cuando hay una hipertensión renovascular, o bien cuando hay que donar un órgano,
Entonces, el primero que se elige es precisamente en la conexión, en el trasplante, en el que lo va a recibir. Y obviamente se va a elegir el riñón que tenga menos dificultades técnicas para pegarse, ¿verdad? Para anastomosarse. Y en este caso, pues va a ser el que tenga una sola arteria, una sola vena, un solo uretero, no el que tenga muchos, porque va a ser técnicamente más difícil. ¿Sí? Y la siguiente, tenemos que tener en cuenta de que todo el flujo de sangre que pasa por el glomérulo, sabemos que está regido de acuerdo al flujo que le llega a través de la arteria renal, pero también las resistencias que oponen la arteriola aferente y la arteriola eferente, y que el glomérulo es precisamente esa capacidad que tiene la pared de este vaso para permitir o para impedir el paso de algunas sustancias y para que mantenga precisamente esta relación con la mácula densa y ayudar al control de la presión arterial. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario. ¿No? Bueno, entonces continuamos la siguiente clase. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.